Vamos a analizar ahora una crisis bastante compleja como es la de 1917. Es muy importante tener en cuenta el contexto en el que se produce esta crisis. Estamos en plena guerra mundial, Primera Guerra Mundial, y bueno, también en ese contexto de revolución en Rusia. España ya se había declarado neutral, había habido bueno, pues una discusión dentro de la opinión pública entre aquellos que querían que entrara a España y aquellos que no. Al final, bueno, pues se impusieron los que pensaban que España tenía que ser neutral, pero a pesar de la neutralidad, sí que se convirtió en un país abastecedor de muchos productos, ¿no? A los contendientes. Aún así, bueno, España no entra en la Primera Guerra Mundial y en ese contexto pues es en el que se produce una de las crisis más profundas e importantes de principios del siglo XX, ¿no? Es un conflicto en el que se van a mezclar, por un lado, el nacionalismo catalán, que venía, bueno, pues ya gestándose todas sus reivindicaciones desde finales del siglo XIX y que, bueno, pues que ahora en el siglo XX va a protagonizar algunos acontecimientos destacados, ¿no? Por otro lado, está también el ejército, que luego veremos qué papel tiene en toda esta crisis, y por supuesto lo que es el movimiento obrero, que va a ser un poco la culminación de la crisis de 1917. Empezamos con la primera de esas patas, ¿no? Que es la denominada crisis militar. Son como tres cuestiones: la crisis militar, la crisis parlamentaria y la crisis social. Entonces empezamos por la primera, que es la crisis militar. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que dentro de los militares hay una importante división. División entre aquellos que no viajaban a Marruecos y que no participaban en el conflicto en Marruecos, y aquellos que sí. Aquellos que iban a Marruecos se les denominaba africanistas, y la discrepancia era por los ascensos, ¿no? Al ir a la guerra, sus ascensos eran mucho más rápidos. Entonces, lo que va a ocurrir en 1917 es que se crean unas juntas de defensa dentro del propio ejército, y estas juntas, bueno, pues tratan de reivindicar, ¿no? Y tratan de cambiar algunas cosas que no veían bien, ¿no? Por un lado el tema de los ascensos, querían que los ascensos se hicieran de otra manera y no por honores, ¿no? Y por victorias militares. También pedían una subida de sueldos por parte de los militares, especialmente los peninsulares, que bueno, pues ocurría también pues algo parecido que con el tema de los ascensos. Y bueno, lo que pedían también era respeto al ejército. Consideraban que no había algunos sectores de la población que no terminaban de respetar la institución, y bueno, pues en ese contexto es en el que nos vamos a mover. Así que esa primera crisis, la crisis militar, aquí vemos una imagen de la época en la que, bueno, pues se proclaman todas esas exigencias por parte de la Junta de Defensa. Las juntas incluso, bueno, pues llegan a tener algunos detenidos porque los militares no podían asociarse, ¿no? Entonces esos juntistas no debían haberse asociado, y el gobierno optó incluso por detenerles a algunos de ellos. Al final se vieron obligados a sacar una ley, la ley del ejército, ya en junio de 1918, que suponía, bueno, pues aceptar algunas de las reivindicaciones que ellos pedían, ¿no? Como era la subida de los sueldos, y por otro lado la regulación de los ascensos, aunque esto no terminó de concretarse. Sería a través de una junta de clasificación que determinaría cómo iban a ser esos ascensos, para que no fueran solo por cuestiones militares, ¿no? Y por haber acudido a la guerra de Marruecos. Esto es muy importante porque estamos hablando de una institución fundamental que, bueno, pues se revela, no completa, pero sí una parte, ¿no? Empieza a reivindicar y empieza a plantear su disgusto por la situación. Entonces esto
fue fundamental, ¿no? A raíz de esa crisis, ¿no? Esa crisis militar, surge una nueva crisis, que es la crisis parlamentaria. La crisis parlamentaria viene derivada porque las Cortes fueron suspendidas, ¿no? Y entonces algunos de los miembros del Congreso consideraban que no podían, ¿no? Mantenerse suspendidas esas Cortes, ¿no? Esas Cortes debían convocarse porque recordad que tanto el Congreso como el Senado es el órgano de representación de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Entonces es fundamental. ¿Qué es lo que intentan algunos parlamentarios con toda esta crisis, ¿no? A raíz de toda esta crisis? Pues lo que intentaron fue reformar el sistema político, ¿no? Porque, bueno, pues veían efectivamente que el sistema canovista estaba en decadencia y que no se podía sostener mucho más tiempo, ¿no? Se pide, por tanto, una reforma profunda incluso de la propia Constitución. Y uno de los líderes de todo este movimiento parlamentario pues fue Francisco Cambó, catalanista, y por eso hemos dicho antes que se mezclaba también con cuestiones nacionalistas, ¿no? Lo que hacen es citarse para convocar una nueva asamblea parlamentaria en Barcelona. Iba a reunirse en Barcelona en junio de 1917. Pero ¿qué ocurre? Que el gobierno la disuelve y que la asamblea no puede constituirse y no puede reunirse porque, bueno, pues no era legal, estaban suspendidas las Cortes, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo recoge la prensa esa noticia, la prensa de la época, esa noticia de la disolución de la asamblea por parte del gobierno. Así que ya tenemos el segundo de los problemas. Tenemos esa crisis parlamentaria y esa crisis en la que también se mezclan las cuestiones nacionalistas. Y por último, la última de las cuestiones de esta crisis de 1917, que es la denominada pues, crisis social, ¿no? Derivada de una huelga general que es convocada también en estas fechas, ¿no? Se venía preparando desde el año anterior, desde 1916, una huelga por parte de los sindicatos obreros, dada la situación precaria que la mayoría de los trabajadores españoles pues sufrían, ¿no? Y entonces, bueno, pues aprovechando toda esta situación, se convoca en principio una huelga para el día 19 de julio, en la que solo estarían llamados a la huelga y solo participarían los ferroviarios y los trabajadores de los tranvías, pero de la ciudad de Valencia. Esto es muy importante porque suponía la paralización del transporte, uno de los ejes de transporte fundamentales de la ciudad. Al final lo que ocurre es que esta huelga pues, se van sumando poco a poco distintos sectores y distintas ciudades, y el 3 de agosto pues se suman incluso pues, ferroviarios de Zaragoza y de otras zonas del norte de España, y ya el 9 se convoca una huelga general para toda España, una huelga ferroviaria. Así que ya tenemos que entender que un conflicto o una crisis militar, a esta se le había sumado una crisis parlamentaria y ahora una crisis social por esta convocatoria de huelga, ¿no? Aquí vemos también un periódico de la época, El Socialista, que era el periódico donde aparecían bueno, pues las consignas de la UGT y del Partido Socialista de la época, y cómo, ¿no?, reflejan pues, la convocatoria de esa huelga del 9 de agosto de 1917, ¿no? Y otro periódico, el periódico El Noroeste, que también, ¿no?, refleja esa huelga general en la que ya se van sumando otros sectores y en el que, bueno, aquí te viene a decir que no que no van a publicar al día siguiente los periódicos. El 3 de agosto el gobierno reacciona de la siguiente manera. Lo que proclama es el estado de guerra en toda España
y de forma, bueno, pues utilizando la represión y usando a los militares, acaba ya con la huelga que se había convocado. Por lo tanto, vemos cómo la intervención del ejército, del general Burguete y del general Francisco Franco, pues fue fundamental para acabar con el conflicto, ¿no? Que llevó y que tuvo como consecuencia la pérdida de 71 personas, más de 150 heridos, muchos detenidos, algunos, por ejemplo, del Partido Socialista como Largo Caballero. Y bueno, pues fue un conflicto que fue muy profundo e importante por esas tres crisis que se juntan y se unen en una misma época. Aquí vemos bueno, pues a militares, guardia civil, acompañando a los obreros que habían participado en la guerra. Esta huelga fracasa. ¿Y por qué fracasa? Bueno, pues que es porque solo van a participar en ella eh, bueno, pues los miembros del Partido Socialista y todos aquellos obreros que estaban cercanos al partido. No participan los campesinos. Había sido una huelga urbana. Los campesinos, que todavía siguen siendo un número muy importante en España y fundamentales, no participan. Y bueno, pues las juntas de defensa que se habían rebelado contra el gobierno en un primer momento, lo que hacen en agosto es que se ponen al lado del gobierno y van a disolver la manifestación, ¿no? Los republicanos no apoyan la huelga tampoco y por supuesto la burguesía lo que hace es asustarse, ¿no? Muchos de ellos eran los dueños de estas empresas, ¿no? En las que se estaban poniendo a sus trabajadores en huelga y los parlamentarios que podían también haber presionado pues se asustan ante la magnitud de la huelga y del conflicto social. Y termina así, bueno, pues esta crisis profunda de 1917 que fue pues un fracaso al menos en la parte social, en la parte obrera.